Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan a un seminario más de webinar en Patria Unida. Da gusto ver caras conocidas, pero también alegra ver a nuevas personas. Sepan que Fundación Patria Unida es una institución que se ofrece como un espacio de resistencia intelectual y de formación de líderes y de ciudadanos virtuosos con un fuerte compromiso cívico en trabajar por el bien común de nuestra patria, de nuestro querido México. Nos alegra además mucho tener hoy a un invitado muy especial, amigo de la Fundación, a quien estimamos y admiramos, el diputado Carlos Olson, quien ha sido parte de uno de nuestros programas formativos para políticos conservadores y ha demostrado en acciones que sí es posible hacer política con ética y que sí es posible defender tus principios incluso en medio de la corrección política. Carlos Olson es un chihuahuense con amplia experiencia en la administración pública y en la vida legislativa, respaldada por una sólida formación académica. Es maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con un diplomado en Administración Hospitalaria por la misma institución, cursó el programa de alta dirección en el IPADE y está certificado como coach ejecutivo por el Tecnológico de Monterrey. Su trayectoria profesional abarca más de 2 décadas de servicio en distintos niveles de gobierno. Ha sido asesor en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, director de pensiones municipales y director de planeación, evaluación y modernización administrativa en el municipio de Chihuahua. En el ámbito federal, se desempeñó como delegado de la Secretaría de Economía en Chihuahua. En el Congreso de la Unión fue secretario de Servicios Administrativos y Financieros, además de presidir el Comité de Transparencia. También ha ejercido como director general de Administración en el Poder Judicial de Chihuahua, subsecretario de Gobierno en el Estado, tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y senador suplente en la 54ª legislatura. Su vida familiar es el eje de su vocación política. Está convencido de que la política debe defender con firmeza la verdad, la libertad y la dignidad de la persona frente a los embates de la izquierda y de la llamada cultura woke que tanto daño han causado a la sociedad y a la familia. Su compromiso es dar esta batalla con claridad y sin ambigüedades, porque México necesita políticos valientes, coherentes con sus principios y decididos a defender la fortaleza de la familia y los valores que han dado rumbo y esperanza a nuestra nación. Actualmente es diputado local por segunda ocasión y hoy nuestro invitado especial. Carlos, qué gusto tenerte por aquí, bienvenido. No, al contrario, muchísimas gracias, Alice, por la invitación a ti, Humberto, a Patria Unida. La verdad es un honor estar aquí con ustedes y con todos tus invitados y poder platicar de este tema que cada vez me da mucho gusto, que cada vez la gente le empieza a perder el miedo a hablar sobre esto y eso es lo que tenemos que hacer, a perder el miedo a hablar con claridad sobre esto y empezar a minar ese pensamiento y esa ideología que está tratando de minar la familia, la libertad y sobre todo la existencia y la identidad de lo que somos. Y pues me da mucho gusto estar aquí y poder contribuir un poco en eso. No, gracias a ti por el trabajo que ya iremos hablando de lo que has hecho y por eso te invitamos. Y bueno, un poco para debatir y ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Creemos y siempre hemos dicho en Patria Unida que a nuestra generación no solamente estamos viviendo muchas crisis en distintos sentidos, sino que realmente nos está tocando vivir un cambio de época. Y este cambio de época decimos que es abanderada por una profunda crisis de deshumanización en donde se ha depravado totalmente lo humano por la ausencia de lo trascendental y de lo espiritual. O sea, de fondo lo que estamos viviendo y cada una de las crisis que enfrentamos trae consigo esta consecuencia. Y no nos enfrentamos, por tanto, solamente a una batalla cultural, como mucho se ha dicho y hemos escuchado, sino que realmente estamos viviendo de fondo una batalla antropológica y una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y lo hemos comentado quienes ya nos conocen de Patria Unida, que el mal comprendió que para triunfar tenía que destruir la máxima creación de Dios, que es el ser humano, ¿no? Y para lograrlo era necesario arrebatarle tres conceptos fundamentales, que son los que nos dan un sentido de pertenencia, de identidad, pero sobre todo y más importante, de trascendencia y un para qué en la vida, que son la religión, la familia y la patria. Y además vivimos en una época de corrección política
en la que se nos ha dicho que debemos tolerar absolutamente todo, como ya lo veíamos en el video, comenzando incluso por la propia ideología de género. Y aquí ya he mencionado dos palabras que han sido instrumento para la manipulación y el control ciudadano. Porque quienes han impuesto todo este tipo de ideologías Ujú. comprendieron que para ir ganando esta batalla, y dime Carlos si opinas lo mismo que nosotros, tenían que ganar el lenguaje y que era importante la narrativa. Así que vamos desmantelando ya una Claro. vez estas dos palabras, ¿no? No debemos hablar de género, sino de sexo, y solamente hay dos sexos, masculino y femenino, y no hay de otra, les guste o no les guste, las cosas como Así son. es. Se es manzana o se es pera, no puede ser medio manzana y medio pera. Y como también siempre ha dicho Humberto, que es el director ejecutivo de la fundación, no debemos subirnos a su bandera y hablar de tolerancia, sino que debemos hablar de respeto, porque la tolerancia implica aceptación. Y la realidad es que lo malo no puede aceptarse. Porque si toleramos absolutamente todo, entonces estamos admitiendo que no creemos en nada y que nos da igual la justicia o la injusticia, la honestidad o la corrupción, la perversión o la virtud. Un muy buen profesor un día nos decía, el que todo tolera es porque no ama nada o no discierne o es un cobarde. Lo que se hace es se respeta. Y podemos tener posturas distintas, se respeta siempre al que piensa distinto por su dignidad humana y se combate a la idea, porque sí hay una verdad y sí hay un bien y sí hay un mal, que es lo que nos han querido engañar. Y esto viene disfrazado de ideología de género. Entonces, para empezar, Carlos, me gustaría preguntarte qué es la ideología de género. Claro, mira, Alice, escuchándote, ¿quién iba a decir que íbamos a vivir una época donde decir la verdad es increíble, pero se ha vuelto un acto de valentía? Eso nunca, yo creo que nunca lo iban a imaginar nuestros abuelos. Quien iba a decir que hablar con sentido común es romper el miedo, ¿no? Quien iba a pensar que afirmar que existen hombres y mujeres ya se considera ahora una provocación y que vivimos un tiempo en que la confusión se está disfrazando de una compasión mal entendida y que muchas verdades se han vuelto totalmente incómodas para no herir las susceptibilidades. Y es curioso, como tú decías, vivimos en un mundo con tanta información disponible, pero tampoco habíamos vivido un mundo con tanta manipulación. Y yo quiero hablar eh, en un lenguaje no muy intelectual, sino tratar de hablarlo como yo entiendo el tema de la ideología de género para irlo tratando de mantelar. Una idea que ha cruzado las aulas, las pantallas, los discursos políticos, una idea que se ha vuelto un dogma, una especie de religión moderna, podríamos decir, una religión que no tiene Dios, pero creo que sí tiene santos, mártires y herejes, ¿no? Eso es así como yo entiendo la ideología de género. Y quiero hacer este diálogo o este desmantelamiento de la ideología de género, no con un enojo, no con rabia, sino con razonamiento. Y quiero hacerlo desde esa libertad que aún tenemos, que es la libertad de pensar, y no desde la imposición que nos quieren hacer para repetir consignas. Y esa es la gran diferencia enorme, y eso es la gran diferencia que yo creo que existe entre respetar a las personas, como tú dices, pero también a no aceptar que nos impongan mentiras. Y eso hay que dejarlo muy claro. Yo creo que todos respetamos a todas las personas, sin importar su historia o su identidad, pero la verdad, esa verdad no se negocia y no depende de likes, no depende de hashtag, no dependen de votos, sino dependen de principios. Y bueno, ¿qué es la ideología de género? Muchos piensan, y creo que lo has descifrado muy bien, voy a tratar de no ser repetitivo, que se trata de igualdad o de derechos humanos, pero no es así. El tema es que es una teoría política y cultural que afirma que el humano no tiene una naturaleza fija, fíjate, o sea, el ser humano no tiene una naturaleza física que se pueda autoconstruir como si fuéramos eh,
los Autobots o ¿cómo se llaman estos personajes de las caricaturas que nos podemos reconstruir y tener una voluntad propia más que, o más bien un capricho? Y es una corriente ideológica que el ser humano no tiene una naturaleza y por ende, pues el sexo biológico no determina quién eres y que la identidad es simplemente una construcción social. Y ahí empiezan estos lemas que empieza a usar la izquierda, donde no se nace hombre o no se nace mujer, sino es una elección. Y son unas palabras simples pero peligrosas cuando dicen que tu cuerpo no te define quién eres, sino solamente lo que tú sientes. Y ahí creo yo que es donde empieza la confusión, porque nos dice, porque ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que el sexo es biológico, es XX o XY, no hay otra, es la ciencia. Un hombre o una mujer quizá, y eso lo entiendo, que puede tener algunos roles distintos al género. Eso es normal. O sea, es decir, una mujer hoy por hoy puede participar en la política, puede ser una gran empresaria, una gran líder empresarial, pero eso no borra su esencia de ser mujer. Y la ideología de género es ahí donde viene el peligro y pretende borrar esa diferencia natural entre el hombre y la mujer. Y todo radica y sus bases las tiene en el feminismo radical, de lo que decía esta intelectual del feminismo Simone de Beauvoir, que decían que entre el hombre y la mujer no hay ninguna diferencia física ni biológica, y la mujer puede ser tanto igual como el hombre, y por eso afirman que la mujer no nace, sino se hace, y de ahí viene el fundamento de todo. Y ahí es donde empiezan a borrar toda la diferencia, y cuando borran la diferencia, pues también están borrando la identidad. Y entonces ya no estamos en un debate sobre el respeto, sino un debate y un ataque al sentido común, porque si el ser humano es reinventarse infinitamente, entonces ya no estamos hablando de la verdad, ya todo es una percepción, y cuando la verdad desaparece o hay una ausencia de la verdad, lo que queda es el poder y el poder de quien impone su versión del mundo. Entonces ahora ya no hay hombres ni mujeres, solo hay Ujú, identidades, y cuando desaparece la diferencia, pues está desapareciendo también la complementariedad tan necesaria entre el hombre y la mujer. Y entonces ya no es un movimiento, y lo estamos viendo que no es un movimiento científico, sino es una construcción ideológica que está pretendiendo redefinir lo que es el ser humano desde una percepción, no desde la realidad. Y pues bueno, todo tiene raíces filosóficas, no tiene ninguna raíz biológica. Todas ujú, son ideas, quizá desde 1960, algunos intelectuales lo dicen desde el Mayo francés, cuando empieza realmente el feminismo existencialista, que te comentaba de esta mujer, Simone de Beauvoir, de la mujer no nace ni se hace. Y luego también está Judith Butler, de su ujú, teoría queer, que dice que el género no es más que una actuación social. O sea, es como si estuviéramos en el teatro. O sea, ser hombre o mujer no es una realidad, sino es un papel que interpretamos como un actor, como un actor puede representar un personaje. Y de ahí viene la teoría queer, ¿no? Y como ven, todo ha sido un experimento académico de ideas trasnochadas, de pseudointelectuales, pero lo peligroso es que se ha convertido en una ideología política global. Eso es lo que a mí me impresiona, o sea, cómo estas ideas de estas pseudointelectuales han llegado a ser una política global que está siendo impulsada por organismos internacionales, por la ONU, por, por los gobiernos, por medios de comunicación, por corporaciones, donde te empiezan a presionar y dices, necesitamos inculcar una nueva moral. Y entonces ya no se trata de convivir con respeto, sino ahora lo que quieren es imponer una sola visión del mundo. El ujú. pensamiento está dejando de ser un libre pensamiento, sino ahora te quieren alinear con una ideología dominante, y ya no se trata de pensar distinto, sino de pensar igual. Y si te atreves a cuestionar, te etiquetan.
como me han hecho a mí, retrógrado, intolerante, transfóbico, homofóbico, pero si algo he aprendido en estos 4 años es que la verdad, y cuando hablas con la verdad, aprendes a no tener miedo a las etiquetas. Y al contrario, después hasta te gusta que te etiqueten porque pues, estás hablando con la razón. Y te da gusto porque empiezas a desmantelar y empiezas a ver las incongruencias de la ideología, porque pues ellos afirman que el género es una construcción social, pero qué raro que ellos estén exigiendo un reconocimiento legal, médico y hormonal de algo que dicen que no tiene una base biológica. Y luego después dicen que el género es solo percepción. Entonces, si fuera solamente percepción, ¿por qué quieren usar hormonas? ¿Por qué cirugías? Y si es identidad, ¿por qué quieren modificar su cuerpo? Y luego empiezas a ver más incongruencias, ¿no? Por ejemplo, dicen que buscan liberar a las mujeres, pero realmente las están reemplazando, las están borrando, porque Así ahora es. ya no les llaman mujeres, ahora les llaman personas gestantes. ¿Te fijas cómo empiezan a eliminar ese tema? ¿Y, Sí, y cómo defienden los derechos de las mujeres si ya no van a existir las mujeres? Ahora son personas gestantes. Entonces dices, y empiezas a escarbar y escarbar, y luego empiezas a ver, defienden la diversidad, pero, pero persigues a los disidentes. Y solo puedes ver ser diverso si piensas igual. Pero si opinas distinto, te cancelan o te demandan como me han demandado, ¿no? Entonces, y cuando hablan de inclusión, excluyen al pensamiento crítico, no quieren diálogo, no quieren debate, solamente quieren que los obedezcas. Y luego, por otro lado, dicen que prometen proteger a los niños, pero les enseñan a que su cuerpo no tiene un valor, que pueden ser lo que quieran, que pueden tener sexo si ellos desean, que qué estabilidad emocional puede tener un niño al que se le sí, dice que nada en él es permanente. Son contradicciones que muestran que esta ideología de género realmente no busca una libertad, sino es un dominio cultural. Y cuando una sociedad deja de creer en una verdad, termina creyendo en cualquier cosa. Y eso es lo que estamos viendo con más de 132 identidades de género o más. Y ahorita tú comentabas el tema del así es. lenguaje, el tema del lenguaje. Decía George Orwell que quien controla el lenguaje controla las ideas. Y por eso las primeras batallas ha sido el lenguaje. Y el Ujú. lenguaje inclusivo nos dice que hablar con claridad ofende. Y entonces tenemos que cuidar las palabras para no incomodar y que el lenguaje inclusivo no busca incomodar, pero la verdad es que el lenguaje inclusivo no busca una comunicación. Lo que está buscando es una reprogramación y un adoctrinamiento de los niños, porque cuando tú dices todes, pues no estás cambiando una letra, estás cambiando una visión del mundo, una donde la biología desaparece y entonces se empieza a mandar la percepción. Y si lo cuestionas o no estás de acuerdo, te acusan de odio. Y la verdad es que el idioma no es enemigo. El tema es que el idioma es la herramienta con la que pensamos. Entonces, cuando tú lo distorsionas, confundes y cuando pierdes el lenguaje, pierdes también la libertad de razonar. Por eso, Así empezando a cambiar las palabras, no es inclusión. Se está haciendo una gran ingeniería social con los niños. Y cuando estás cambiando el lenguaje para cambiar la realidad, eso es propio de las ideologías totalitarias. Primero cambian las palabras, y luego te cambian las ideas y al final te quitan la libertad. Y después vienen las consecuencias sociales y psicológicas dentro de la ideología de género, que no solamente se quedan en los libros, sino empieza a entrar en las escuelas, en las leyes y en la cultura. ¿Y qué pasa cuando esa ideología se aplica en la vida real? Pues en las escuelas ya lo estamos viendo. Se enseña a los niños de 6 años a que pueden elegir su identidad de género sin es. el conocimiento ni la madurez para hacerlo. En los hospitales te recetan bloqueadores hormonales a menores, sabiendo que puede causar infertilidad, daños permanentes, en las mujeres, osteoporosis, etcétera.
En el deporte, las mujeres, pues ya lo vemos, se enfrentan a los hombres, entrenan toda su vida y pierden frente a hombres biológicos que se identifican como mujeres. Y en el lenguaje, inclusive ya no le puedes decir madre a tu mamá, sino persona gestante. Entonces, si te fijas, esto ya no es inclusión, están borrando lo que somos. Y Así es. y lo que estamos viendo en los resultados es un aumento sin precedentes de disforia, ansiedad, arrepentimientos en jóvenes que fueron convencidos a cambiar su cuerpo. Y están los datos y está el tema. Tú sabes, en Inglaterra, este centro Tavistock Center, la clínica más grande de transición, acaba de ser cerrada el año pasado, si no me equivoco, tras cientos de denuncias de niños que en sus 14 a sus 15 años los cambiaron de sexo y ahora que tienen 28 años están teniendo unos daños psicológicos irreversibles y han tenido que cerrar esto por las denuncias. Suecia, Finlandia, Noruega y Francia también ya están revirtiendo estas políticas y Ujú. se están dando cuenta que cuando tú te metes con los niños, cuando una sociedad o un país se mete con sus niños, está renunciando a su futuro. Y fíjate, eso está pasando en esos países y nosotros estamos empezando con esta estupidez Justo. de la nueva escuela mexicana. Así es, Carlos. Y es que creemos que, y siempre lo hemos dicho, las principales víctimas de esta locura llamada ideología de género son realmente los niños y los adolescentes. Porque nosotros somos una generación que afortunadamente fuimos formados en el sentido común, cuando el sentido común todavía era común, ¿no? Y se nos Ujú, permitió pensar y se nos permitió ser libres, entendiendo la libertad como la verdadera capacidad de discernir y de poder elegir entre el bien y el mal. Y saber que la libertad conlleva una responsabilidad y que hay deberes y que no es el libertinaje que hoy nos pretenden vender como la verdadera libertad, que simplemente te va haciendo esclavo de sus imposiciones. ujú, Y los otros países, como dices, ya van avanzados, vieron ya las consecuencias de cómo fueron conquistando la mente de esas nuevas generaciones, porque entendieron que había que conquistar y cambiar la forma de pensar, y ya no es de pensar, de adoctrinar, ¿no? Y de actuar y de dejarse guiar de toda una generación para que les fueran útiles y les respondieran al poder. Pero pues cuando pierdes el alma de una generación, pierdes el alma de tu nación. Y hoy ya empiezan a revertir, gracias a Dios, esas políticas. Pero México, tristemente, vamos varios años atrás y varios pasos atrás, ¿no? Y parece que apenas entramos, estamos en el auge de esta moda, que además, bien lo mencionabas tú, es impuesta por organismos internacionales y forzan, socavando las soberanías de las naciones, la ONU, la Unión Europea con sus miembros, la OEA en América, a los países a legislar en estos temas, ¿no? A practicar estas políticas públicas que estamos viendo en México, así como política pública concreta que ya se ha implementado y que además no solamente se ha votado por quienes acompañan a la izquierda, sino que muchas instituciones que se podrían decir conservadoras, desafortunadamente también se enrollaron, ¿no? En este discurso de lo correctamente político, de parecer que este progresismo, que además no es progresismo, simplemente es retroceso, ¿no? Porque no hay mayor retroceso que el permitirle a un padre y una madre poder matar a su hijo en el vientre de su madre, ¿no? O permitirle a un hijo poder optar por matar a sus padres en la cama de un hospital. No hay mayor retroceso que eso y nos lo quieren vender como progresismo. Entonces, ¿qué políticas, Carlos, has visto que a través de la Agenda 2030 en concreto, ¿no? Porque ese es el instrumento internacional con el que lo están bajando a nivel gobierno y ya también obligando a las empresas a implementar este tipo de políticas, estamos viendo en México y estamos sufriendo sus consecuencias. Bueno, yo creo que todo lo que hemos visto en otros países lo estamos viendo aquí. Decía este Agustín Laje que lo que estamos viviendo es un tema de una pinza. Por un lado, nos están metiendo una nueva escuela mexicana para adoctrinar a nuestros niños, pero por otro lado, la otra pinza es a los que ya tenemos cierta formación, como tú, como yo, como mucha gente, nos están metiendo la pinza de de la cancelación. O Ujú. sea,
ya no puedes hablar porque hoy se castiga más decir la verdad que mentir con estilo. Hoy estamos viendo un fenómeno muy peligroso que quien piensa diferente es cancelado. Vemos profesores que están siendo despedidos, inclusive solamente por usar el pronombre biológico, estudiantes que son censurados o corridos o amenazados. Las redes sociales, cómo te silencian, cómo te bloquean, o medios de comunicación que son amenazados, ¿no? O periodistas que son expulsados de los medios de comunicación y tienen que ejercer el periodismo libre, todo por un tema de la cancelación. Y el tema es que este progresismo, este neonazismo, que se llama ideología de género, empieza a convertirse en el Estado. Y entonces empieza a convertir al Estado y a los medios en árbitros de la verdad. Y entonces es un tema donde la educación te empiezan a enseñar a obedecer consignas y ya no te dejan y no te enseñan a pensar libremente. Y entonces ya deja de ser una educación en las naciones. Y esta lucha y los países que ya despertaron se dieron cuenta que este laboratorio de ideas fue y está siendo totalmente muy perjudicial para ellos, que incluso están perdiendo su identidad como naciones y hoy por hoy ya no saben si un alemán es alemán, si el inglés es inglés. En fin, son temas que los mismos que antes promovían la ideología ahora admiten esos errores y demuestran algo, que la verdad siempre abre camino. Por eso yo aquí en México, eh, algo que me ha gustado estar en la Diputación es tratar de ser ejemplo de que hablemos sin miedo, porque es una mayoría silenciosa que no nos atrevemos a hablar. A mí me pasó, yo veía que todo estaba mal, pero me daba miedo hablar. Y quizá una de las cuestiones por las cuales me da miedo hablar, y lo tengo que decir francamente, a veces es por la ignorancia, porque no ves lo que está pasando, porque no meditas, no reflexionas, no lees, no estudias y te dejas incluso a veces llevar por la ocasión. Y dejas de preguntarte una pregunta existencial que todos nos debemos de hacer. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? O sea, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Eh, Creo que nosotros podemos encontrar y podemos encontrar las mismas respuestas cuando tienes una vida espiritual y tratas de trabajar en ella. Y cuando ves que una ideología de género solamente te responde, tú eres lo que tú quieres ser. Y eso es muy peligroso porque te está llevando un vacío totalmente. Claro. Entonces, Carlos, y con la sinceridad y que te agradecemos, ¿no? Y la confianza de lo que nos cuentas, pues hay que ser honestos y preocupa ver que el partido que se dice de derecha, ya por fin decidió decirse de derecha, pues parece entender que de fondo no sabe qué significa realmente ser de derecha, ¿no? Y muchas personas se sienten huérfanos de una representación política conservadora y pues honestamente muchas veces los comprendo y estamos ahí, ¿no? Pero también no debemos generalizar de este lado, ¿no? De la ciudadanía, porque sí hay perfiles honestos, con mucha valentía, que han sido fieles a la doctrina de su partido y a las convicciones y han decidido ir contracorriente incluso dentro de su propio partido. Tú eres un ejemplo de ellos y por eso estamos aquí contigo y por eso Patria Unida también decidió extender un ala de formación política, porque es bien fácil criticar y decir que todos los políticos están mal y todo lo hacen mal y no acercarnos a quienes sí hacen las cosas bien, a ofrecerles pues un poco de formación, ¿no? De herramientas y acompañarlos para que no se sientan solos. Y es un poco lo que hemos tratado de hacer con ustedes. Y en este sentido, Carlos, yo quisiera hacerte dos preguntas y además una se suma a una de las que ya nos están mandando aquí en el público. Para quienes quieran, en la parte de abajo hay una cajita de preguntas. Nos pueden ir mandando todas las dudas que tengan y las vamos a ir respondiendo. Uno, ¿qué iniciativas
has presentado tú como una propuesta alternativa a la ideología de género, ¿no? Porque también mucho se nos critica de que decimos que las cosas están mal, pero nunca hay una propuesta alterna, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Y tú tienes varias iniciativas que has presentado. Entonces, que nos platiques un poco como cuáles han sido estas propuestas que desmantelan la ideología de género. No es que vayan en contra de la ideología de género, sino que promueven la protección verdadera de la dignidad humana y de la familia. Y dos, ¿cómo ha sido para ti defender estos principios, ¿no? O sea, de la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, de la familia, como la institución natural del matrimonio entre el hombre y la mujer, de la dignidad humana, dentro del Congreso del Estado, con otras fuerzas políticas contrarias completamente a ti, pero incluso con algunas posturas dentro del partido en el que tú militas, que también han sido contrarios a ti? Y aquí sumo la pregunta que nos hace José Morales, si has tenido presiones en contra de tu propio partido en este tipo de iniciativas que has presentado. Muchas gracias, Alice. Mira, tengo que ser muy sincero, no he recibido presiones como tales, pero te puedo decir que hace 4 años, cuando empecé a poner iniciativas y a dar esta batalla desde del legislativo, pues sí me veían como el radical y me lo decían, es que ahí viene el diputado de ultraderecha, es que tú eres de ultraderecha y lo que me da gusto es que hoy muchos de los que me decían que yo era el de ultraderecha, el radical, hoy empiezan a hablar lo mismo que yo hablaba y empiezan a proponer las mismas iniciativas que yo proponía y empezamos ya a empezar a hablar nuevo lenguaje. Hay fuerzas dentro de Acción Nacional que no quieren que camine en una senda del sentido común, pero me da mucho gusto que el dirigente nacional Jorge Romero esté convencido y que se haya reencontrado con los principios de Acción Nacional. ¿Cuáles son los principios de Acción Nacional? Simplemente es recuperar la visión integral del ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. No somos piezas intercambiables, sino una unidad maravillosa y que en ese sentido tenemos que hablar y hablar sin miedo. Mm. Sí tengo algunos temores de que en Acción Nacional empiecen otra vez estas voces restridentes, progresistas, a infundir el miedo de que podamos perder la brújula, podamos perder votos y empezamos a caer otra vez en las indefiniciones, como fue en la campaña electoral pasada, con una candidata que era indefinida en todas luces y eso creo que es lo que ha alejado al PAN del tema de su identidad. Y entonces, sí, en su momento recibí presiones, pero no presiones, pero sí etiquetas. Etiquetas como tú, como yo y muchos de los que hemos tratado de defender el sentido común las hemos recibido. Pero hoy te puedo decir, Alex, que cada vez es más la gente que está despertando y que está empezando a apoyarnos. Y voy a hablar de una de las iniciativas. Este, y quiero compartir contigo lo que viví hace poco en carne propia. Pues tú sabes que hace unas semanas impulsé una iniciativa que precisamente es por donde tenemos que empezar, a cuidar nuestro lenguaje, porque es ahí por donde se nos empiezan a meter. Y propuse una iniciativa para prohibir el lenguaje inclusivo, es decir, proteger el uso correcto del español en su reglas gramaticales y ortográficas en todas las escuelas de Chihuahua. Eh, la verdad, yo no pensé que fuera a ser algo tan grande. Incluso algunos me decían que iba a ser un fracaso, que era políticamente incorrecto, que se iban a ofender, pero ocurrió todo lo contrario. No quiero ser presuntuoso, Alice, pero pusimos a hablar al país entero del tema. Es. Y lo que más me gustó es que el 90% de los comentarios fueron de apoyo. Y miles y miles de personas, jóvenes, maestros, padres, que escribían o los comentarios generales eran, gracias por atreverte a decir lo que muchos pensamos, pero pocos nos animamos a decir. Y eso me gustó mucho porque ese apoyo no fue para una persona, Alice, fue hacia una verdad que muchos llevamos adentro y lo que me gustó es que demostré o demostramos que hablar con sentido común todavía nos une y que hay una mayoría silenciosa que sí existe y que cuando uno se atreve a hablar con claridad, descubre que no está solo, que cuando uno se atreve a decir la verdad
con respeto, sí, descubre que la gente tiene hambre de claridad y no de consignas y, no, y ya está harta de la división y de la imposición. Y hoy a todos les digo que no nos callemos por miedo, que no nos acomodemos en el silencio, que no cedamos nuestra libertad por una cuestión de aceptación. Y eso fue lo que me motivó mucho. Traigo otras iniciativas como la iniciativa de los dos corazones ante esta estupidez de la Corte donde ya nos despenalizó el aborto en Chihuahua. En Chihuahua hoy por hoy una mujer puede abortar desde la semana uno hasta los 9 meses, sin penalidad alguna. Y entonces hemos promovido una ley que espero que se pueda ya debatir próximamente en el Congreso, donde se llama la ley de los dos corazones, porque lo que hemos encontrado jurídicamente es que hoy por hoy la Corte te dice que puedes legislar penalizar a partir de la semana 12, pero nunca se ha revisado esa acción de inconstitucionalidad del 2007. Ujú. Entonces, nosotros encontramos algo muy interesante. Si a una persona, para declarar la muerte, se tiene que confirmar la pérdida del latido del corazón, entonces acá lo que estamos diciendo es, si aquí yo te demuestro que hay un latido del corazón, me tienes que reconocer la vida de un ser humano. Claro. Este, penalizarlo desde cero ya no podemos por esta estupidez de la Corte, pero sí podemos ganar una gran batalla y salvar el 90% de las vidas, demostrando que hay un latido del corazón y hay que decirlo, no estamos criminalizando a la mujer, estamos penalizando a quien induzca el aborto aun cuando se confirme el latido del corazón del bebé. Y va a ser un debate muy intenso, va a ser algo que a ver qué resuelve la Corte y que incluso si sale con un disparate nos da para ir a instancias internacionales porque no puede, lo contrario a la muerte es la vida. Entonces, si para declarar la muerte, repito, es la pérdida del latido del corazón y yo te muestro que hay un latido del corazón, me tienes que reconocer la vida. Y hay como esas, hay muchas, y estamos dando la batalla en ese tema. Qué gran iniciativa esa, Carlos, en lo que podamos ayudarte, cuenta con nosotros, porque justo es pues buscarle, ¿no? La estrategia jurídica para revertir todos los avances que han logrado. Y aquí yo creo que lo que veo como mensaje de esperanza es que muchas veces nos dicen, no, ya no hay nada que hacer, ya dijo la corte que así debe ser. Ah, no, bueno, entonces si mañana la corte dice que ser narcotraficante está bien, ya no hay que combatir al crimen organizado en el país porque la mayoría de la corte así lo indicó, ¿no? O sea, lo correcto es lo correcto aunque nadie lo piense y la mentira y el mal es el mal aunque la mayoría lo vote. Así que gracias por estas batallas que ustedes siguen dando y que además pues son una muestra para los ciudadanos de que todavía hay esos políticos que en medio de esta corrección política hablan con el sentido común, con la verdad y lo que tú dices es que el sentido común es lo natural al hombre. Y al final responde y la gran mayoría, esa mayoría silenciosa, les va a votar y está esperando que existan estos políticos que se atrevan a decir las cosas como son, porque lo que propone la ideología de género es completamente antinatura a lo que somos. Y nosotros también vemos ya como un despertar en la ciudadanía de decir, a ver, una cosa es que me pidas tolerar A y B, ¿no? Y otra cosa ya es que quieras que un drag, ¿no? Que es un hombre vestido de mujer, se asuma perro y vaya como vaca a hablarle a mis hijos de 5 años, a decirles que pueden ser lo que se les pegue la regalada gana, ¿no? Entonces, eso ya comienza a ser antinatura tanto para los padres de familia, pero también como para los jóvenes que dicen, a ver, espérate, esto ya no me cuadra, algo aquí no está bien y hay un despertar muy importante y lo que hace tu valentía, ¿no? Y la valentía de los políticos como tú, que desde los congresos locales o desde los ayuntamientos están alzando la voz y están diciendo las cosas como son, es que esa gente que a lo mejor no sentía que había un líder que les representara, ¿no? O que se sentían con miedo de si a ellos que tienen el poder, ¿no? Los callan, los censuran, los castigan, ¿qué podrán decir de nosotros? Y entonces mejor nos quedamos callados y llegamos a un punto más grave
que es la autocensura, ¿no? Y estamos en una comida familiar o con amigos y ya, en la mesa no se habla de política y religión porque puede ser políticamente incorrecto. Y por eso nos han ganado, porque si nosotros no hablamos de política, no nos involucramos en política, si nosotros no hablamos de religión, no educamos a nuestros hijos en esos principios, en esos valores, pues los otros lo van a hacer por nosotros, ¿no? Entonces hay un papel ahí bien importante, como dices tú, de ser valientes, no tener miedo a hablar. Claro, hay veces lo que tú comentabas también, la ignorancia nos dice qué miedo y qué voy a responder al debate, pero para eso existen espacios de formación, ¿no? Donde se puede dar toda la argumentación y hay gente que experta en los temas, ¿no? Ninguno somos expertos en todo, pero que está dispuesta a esa gente que quiere hablar, que quiere alzar la voz de ayudarle, ¿no? Y de que cada vez seamos más los que estemos defendiendo nada más y nada menos que el sentido común, ¿no? Y Carlos, ¿crees que esta iniciativa que presentaste sobre la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, que va en contra, bueno, o sea, que ya no se adoctrine, sino que se eduque y se pueda formar criterio en estas nuevas generaciones, pueda ser una iniciativa que comiencen a adoptar los distintos congresos locales y de ahí la podamos llevar a nivel federal? Sí, fíjate, Alex, qué buena pregunta. Ya me la han solicitado de algunos estados, de Aguascalientes, en Querétaro también me la solicitaron y algunos legisladores federales también ya me la han solicitado. Yo espero que próximamente ya se proponga y pues yo estoy seguro que va a tener un apoyo en todo México como lo fue para mí en Chihuahua y que abrió el debate nacional y empiezas a despertar el pensamiento eh, y empiezas a hacer que la gente empiece a platicar de estas cosas y empiece a razonar y empiece a platicar en la familia, con los amigos, en la escuela y empiecen a perder el miedo. Yo espero que se proponga y empecemos a dar el debate. Tenemos que dar el debate, participar en todas las actividades y yo por eso me congratulo mucho que existan organizaciones como Patria Unida que tengan en su página documentos, bibliografías, para que todos empecemos a estudiar sobre este tema y empecemos a dar el debate, porque nosotros tenemos la razón y cuando tienes la razón, no hay quien te gane el debate. Yo quisiera compartirles y después les doy un dato, pero tuve un debate con esta Gabriela, no, Gabriela Whitterkin, Mm. creo que así se pronuncia, muy interesante sobre este tema. Después ella escribió un artículo en Reforma donde reconoce que gané el debate y simplemente es, no es porque yo fuera muy intelectual o muy estudioso, simplemente porque tenemos la razón. Y cuando tienes la razón y tienes la convicción de ello, no hay quien te gane el debate. Y algo que decía ella y coincide con nosotros es perder el miedo. Es perder el miedo a hablar, a decir, y que no te dé miedo cuando sabes que tienes la razón, cuando tienes los argumentos, cuando tienes las ideas. Y cuando es así, ellos rehuyen al debate, rehuyen al diálogo y desgraciadamente cuando reúnen al diálogo y a los argumentos, caen en la violencia. Así es, y por eso han impuesto la cultura de la cancelación, porque tan saben que ellos no están defendiendo lo correcto, que tienen miedo de que lo correcto sea escuchado, porque es lo que la gente va a seguir y a lo que la gente va a responder. Y entonces por eso no permiten el disenso y no permiten el debate y el diálogo, pero la única forma de vencer la cultura de la cancelación va a ser la valentía y al hablar y decir las cosas, entrar a estos debates, aunque seamos 1 contra 10, pero siempre tener un espacio en donde la verdad pueda ser escuchada y en donde podamos debatir y encontrar puntos en común en donde se puede construir, ¿no? Muchas veces también creemos y a mí me da coraje ver cómo pasan horas en el Congreso debatiendo por si tenemos que modificar todas las leyes para que ahora digan las dos leyes, o para ver si la Cámara de Diputados ya deja de ser Cámara de Diputados y es Cámara de Diputadas, diputados y diputades. A ver, a Doña María, que vive en la Sierra de Guerrero, que no tiene trabajo, que muy probablemente su esposo fue asesinado por el crimen organizado, que tiene un hijo con cáncer y que hoy el gobierno no le está dando un seguro
¿no? Y los medicamentos para llevar a cabo sus quimioterapias y pueda vivir, y que tiene otro hijo que puede estar en plena adolescencia, que no tiene una educación de calidad, pues que probablemente va a caer también en manos del crimen organizado. A doña María no le interesa que en el Congreso estemos legislando por hablar como tontos, perdón, pero es hablar como tontos, como los les. Lo Ujú. que doña María quiere es que los diputados que nos representan o nos deberían de supuestamente representar con dignidad estén legislando para tener un sistema de salud de calidad, para que los policías tengan una mejor calidad de vida, no entren en corrupción, no caigan en manos del crimen organizado y podamos tener un México en paz, para que haya mayores oportunidades de empleo. O sea, y en esos puntos creo que muchos, incluso de diferentes partidos políticos, podemos coincidir y podemos construir en favor de las verdaderas necesidades que le duelen a los mexicanos, ¿no? Y que están gritando, esto es lo que queremos, que es el sentido común, ¿no? Entonces, Ok. Carlos, la verdad es que agradecerte y aplaudir pues, tu valor, ¿no? Para ir contracorriente, incluso dentro de tu propio partido, y para además ser el ejemplo de que no solamente se critica y se dice lo que está mal, sino que se propone y que hay alternativas que verdaderamente benefician a los ciudadanos y responden a la verdadera protección de la dignidad humana y de la familia. Ahora voy a comenzar a leer lo que nos han ido mandando. El doctor Íñigo Lanchares dice que los wokes rompen todas las reglas gramaticales de la RAE y emplean solecismos contrarios a a las reglas lógicas del lenguaje. Y dice, además, cuando hablan de ciudadanas y ciudadanos, presidentes y presidentas, etcétera, pero nunca vamos a oír corruptas y corruptos, asesinos y asesinas. Yo no lo había pensado, dice, pero fíjense. Buen punto. Sí. Luego tenemos, bueno, la pregunta de José Morales ya la habíamos hecho. Néstor García dice, más que una pregunta, realiza una petición. Considerar abordar el tema del lenguaje woke como punto de partida del adoctrinamiento, ¿no? Y es un poco lo que decíamos, o sea, su herramienta y su instrumento fue ganar el lenguaje y la narrativa. Esto ya que ha analizado lo siguiente, el lenguaje es la manera inmediata de incrustar una idea en toda mente. El lenguaje woke no solo es utilizar la letra E, X o el arroba, etcétera, al final, sino omitir la regla del masculino, incluso en nuestra lengua, y utilizar expresiones como todas y todos, ciudadanas y ciudadanos. El lenguaje woke primero divide por la mitad a la sociedad, hombres contra mujeres, es decir, lo fragmenta, posterior a esos hombres los fragmenta debilitando su masculinidad, y a las mujeres las vuelve a dividir entre woke versus tradicionales y así consecutivamente va fragmentando en pequeñísimos grupos para destruir a la sociedad y poder ser controlada más fácilmente. Y todo esto definitivamente surge a partir del lenguaje. Néstor, yo estoy completamente de acuerdo contigo. La primera batalla que tenemos que ganar es la del lenguaje. Carlos, no sé si quieras que aumentar algo al respecto. No, yo creo que yo quisiera agregar, sobre todo para los jóvenes, nosotros queremos trabajar mucho con los jóvenes, igual que Patria Unida, porque creo que es ahí donde podemos hacer un gran cambio en la historia en México. Y yo lo único que quisiera decirles es que no tengamos miedo a pensar distinto, no tengan miedo de hablar con la verdad, porque estas modas pasan, pero la verdad siempre permanece. Y yo creo que defender el sentido común no es un retroceso, es un acto de libertad. Y creo que eso a los jóvenes tienen que luchar por ello. Y hablar con la verdad es decirles que la verdad no divide, creo que la verdad te ilumina. Y cuando una generación se atreve a pensar por sí misma, empieza a abrirse el camino a una cultura más humana y más libre. Así que yo quiero invitar a todos los jóvenes a algo muy, muy simple, pero muy revolucionario. Piensen, hablen y actúen con verdad, porque una sociedad que calla por miedo va muriendo lentamente, pero una juventud que se atreve a decir la verdad cambia la historia. Entonces creo que es importante a todos los jóvenes que le dediquen 10 minutos de reflexión, de pensamiento, de lectura, de discusiones y debate y empiecen a cambiar la historia en su entorno y van a ver que van a empezar a ser una ola muy grande. Y siempre el cambio es del joven. Pues el futuro es de ustedes. Nosotros ya acá tenemos más pasado que futuro. Entonces, si ustedes tienen más futuro que pasado, entonces creo que es importante que empiecen a pensar por sí mismos y que el mundo
que viene es el de ustedes. Así es, Carlos, muchas gracias. Pues para cerrar, me gustaría terminar con una dinámica. Primero te voy a hacer tres preguntas para que elijas entre dos opciones y después vamos a pasar a una segunda dinámica. ¿Tradición o ideología de género? Tradición, ¿Cargo o principios? principios, ¿Políticos valientes o políticos políticamente correctos? no políticos valientes. Y ahora te pido que respondas con la primera palabra que te venga a la mente sobre las frases que te voy a decir. Una palabra que defina tu liderazgo, Carlos. Definición o coherencia ¿Qué es la política para ti? es una vocación. Si pudieras cambiar una cosa de la política mexicana, ¿cuál sería? La mediocridad, ¿Qué te mueve a trabajar por México? la esperanza, Una causa en la que no estarías dispuesto a negociar jamás. la vida, Cuando la historia se acuerde de Carlos Sosson, ¿cómo te gustaría que se acuerden de ti? por las ideas por las que luché. ¿Y qué significa para ti Patria Unida en este momento histórico? Esperanza, Pues muchas gracias, Carlos. Requerimos líderes e instituciones que no tengan miedo a decir quiénes son, como tú, que no tengan miedo y que no desprecien su identidad, porque justo lo que la ciudadanía hoy nos está pidiendo a gritos es definición y es valor en esa definición. Porque cuando una institución o una persona pierde esos principios, se aleja de ellos, cuando una institución niega su doctrina, esta se convierte en una opción inservible para la ciudadanía. Creemos que es tiempo de decirle ya hasta aquí a una clase política que ha estado acostumbrada a la politiquería barata, ¿no? Que bajo el tibio discurso de lo políticamente correcto y la débil justificación del mal menor, pues hemos cedido absolutamente en todo. De mal menor en mal menor, hoy somos consecuencia de una generación que ha abrazado la mediocridad y la corrección política y siempre debemos, más bien, como generación, aspirar a los máximos. Desde Patria Unida invitamos a defender con orgullo la vida desde el momento de la concepción y hasta su muerte natural, a que se proteja y promueva la familia y el matrimonio entre el hombre y la mujer como ese último espacio de libertad y esa célula básica para construir comunidad y para construir sociedad, a que apostemos siempre por el esfuerzo, por el trabajo, por la meritocracia, a que se funden empresas, que se impulse el campo y que dejemos de ser esa oposición que simplemente se queja y seamos esa alternativa de propuesta y acción como lo eres tú, Carlos. Muchas gracias nuevamente por tu espacio, por estar aquí y bueno, y nada más decirles que fundar familias, que sentir identidad y que cuidar nuestras naciones sea posible y con políticos como tú, Carlos, hay esperanza en este México. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron. muchas gracias a ti, Alice. A Patria Unida, saludos a todos y buenas noches. Muy buenas noches.